Hola. Bueno, Ahí por, estamos. por, Menos mal. por, por fin. Parecía que no se podía. Sí, digo, verás cómo no se puede oír. Qué increíble las conexiones. Sí, sí. Bien. No sé por qué me oigo yo. Me oigo yo doble. Sí. Sí. A ver si... Bueno, ¿ahora me oye? Sí, te oigo perfectamente. Vale, pues nada. Buenas tardes, disculpar por el problema del directo. No nos conectábamos entre España y Argentina. Pero al final todo ha sido posible y vamos a hacer este directo y seguro que os va a gustar muchísimo. Vale, pues nada, señores, os presento a Cintia. Cintia Neve es una chica, una terapeuta especialista en decodificación biológica, psicogenealogía, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Son unas palabras un poquito que yo no las tengo en mi vocabulario, ¿vale? Pero bueno, es abogada también, mediadora, árbitro, periodista y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Creo que lo tiene todo para darnos un buen directo y aprender mucho de ella. Bueno, Cintia, ¿quieres hablarle algo primero antes de comenzar con la entrevista? Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos por este espacio y agradecer a todos los hermanos españoles por el recibimiento. Sí, principalmente, bueno, esta unión, ¿no? Esta unión entre Argentina y España, qué bueno que nos podamos comunicar y que esta globalización de alguna manera nos invite, ¿no? a poder ser escuchados en otras partes, ¿no? Y poder comunicar también en otros países de habla hispana. Así que bueno, muy feliz por estar acá. Bueno, y sí, Vale, quería pues, hablar un poco de estos temas que vos viniste presentando, ¿no? discúlpame un poquito, voy a cambiar de auriculares. Bien. No puede ser. Sí, porque creo que ahí alguien dice que se escucha con un poco de eco, pero bueno, ahí estamos. Sí, se escucha con mucho eco, sí. Claro. ¿Y ahora? Yo te escucho bien, no sé el resto, la gente que se está comunicando, no sé si... Bueno, pues yo voy a hablar así. Bien. ¿Por qué no oigo yo? Espérate un segundo. A ver si es que... Ahí recién se cortó un poquito, no sé si... No sé si me hace. Bueno, vamos a ver. Bien. Bueno, comenzamos con la pregunta. Cintia, explícanos qué es la biodecodificación biológica. Bien, la biodecodificación biológica mira, es una terapia alternativa, terapia, digamos, terapia complementaria. Realmente viene a ser bastante nueva, ¿no? No como quizás otras terapias que ya llevan años, ¿no? Implementándose a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Como por ejemplo puede ser el Reiki, que inclusive
ya se ha implementado en hospitales como una terapia complementaria a varias dolencias, o la meditación, que también está bastante aceptada en todo el mundo, ¿no? Esta es más o menos alrededor de 13, 14 años, que se viene haciendo, digamos, en diferentes países y que ha, por supuesto, muy buenos resultados y por eso es recomendada. Y tiene que ver, a ver, uno de los principales exponentes de esta teoría han sido médicos, ¿no? Empezamos hablando de Sabat, por ejemplo, o de Frederick, o de las 5 leyes biológicas, ¿no? También de doctores, en este caso que ellos han venido a exponer un poquito lo que es la medicina germánica. Las leyes biológicas de alguna manera conectan al cuerpo físico, a las dolencias, a las enfermedades, con lo que tiene que ver con las cuestiones emocionales, ¿no? O sea, lo que se entiende es que toda emoción, quizás que no ha sido bien procesada, bien entendida, de alguna manera, a lo largo del tiempo, al generar un conflicto en la parte interna de la persona, en su mente, sus sentimientos, sus emociones, a lo largo del tiempo esto pasa al cuerpo físico, ¿no? Y se traduce en enfermedades físicas, en enfermedades, algunas más leves, otras más graves, pero que generalmente se conectan con la emoción, ¿no? Entonces, esta terapia lo que viene a hacer es primero a tratar de sintonizar con lo que es el síntoma de la persona, ¿no? Primero parte de lo que es el síntoma de la persona, qué es lo que está sintiendo. Y de ahí se va descubriendo lo que es quizás el conflicto estructurante, ¿no? O sea, ¿dónde comenzó el conflicto? Porque a veces nosotros estamos enfermos o una enfermedad que viene de larga data, pero quizás el conflicto desencadenante ha sido reciente o ha sido hace muchos años atrás, pero bueno, hubo algo que realmente lo activó, ¿no? Quizás pudo haber sido por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Algún duelo, algún tipo de duelo que no ha sido resuelto, por ejemplo, de algún familiar, de algún padre, de algún hijo, ¿no? De alguien cercano. Ese duelo quizás no ha sido bien procesado, no ha sido bien entendido, quizá la persona no se dio el tiempo como para poder vivirlo, como para poder llorarlo, como para poder de alguna manera trascender ese momento. Y esto después genera, con el tiempo, bueno, una tristeza y una angustia, y eso es una emoción bastante fuerte, que luego se puede traducir en enfermedades físicas, ¿no? Así que generalmente lo que se entiende en lo que son las terapias alternativas, y como complemento de la medicina tradicional, en ningún caso, digamos, sustituyéndola, sino al contrario, ¿no? Como complemento, como refuerzo de lo que son lo que es la medicina tradicional, el poder de alguna manera unir lo que es la emoción, porque somos seres integrales, ¿no? Esta terapia nos toma como seres integrales, ¿no? O sea, no solo somos un cuerpo físico o una mente, somos un cuerpo, una mente, con emociones y con sentimientos, ¿no? Esto es la integralidad del ser humano. Entonces esta terapia, de alguna manera, al tomarlo de una forma integral al ser humano, trata de ver los síntomas y lo que le está pasando y lo que le sucede a la persona de una manera integral, global, ¿no? Así Muy que bien, bueno, perfecto. en resumidas cuentas un poquito de qué trata esta terapia, ¿no? Bueno, y después generalmente esto se va traduciendo luego en lo que es el transgeneracional, ¿no? Lo que es el transgeneracional que nosotros llamamos a nuestros ancestros, ¿no? A quienes nos precedieron, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, tanto de la parte de la línea genealógica materna como paterna, que ellos tienen mucha incidencia en nosotros, ¿no? Así como reciente hablaba de lo que era ver al ser humano de una forma integral, también desde la lógica podríamos tomarnos como un gran clan, ¿no? Como un gran árbol genealógico del cual nosotros formamos parte, pero que no somos una célula separada de dicho árbol, ¿no? O una rama o una hoja separada de dicho árbol, sino que formamos parte del todo el árbol, ¿no? Y llevamos la sangre de nuestros ancestros, muchas enfermedades hereditarias, y por lo tanto, también viéndolo de la forma integral, también de alguna manera
traemos emociones y situaciones que ellos no han podido resolver en sus vidas, estamos hablando del pasado, ¿no? Conflictos que no han podido resolver y que han quedado como enquistados, ¿no? A nivel emocional. Y eso, así como la enfermedad física pasa a través de la célula, también se ha reconocido a nivel científico, ¿ok? Que las células también, de alguna manera, reproducen emociones, ¿no? Y reproducen también las formas de enfrentar ciertos conflictos. Quizá nosotros somos muy parecidos, por ejemplo, a la forma en que enfrentamos algún problema o alguna situación en nuestra vida, muy parecido quizás a un abuelo, a un padre, ¿no? La terapia, primero, el foco principal es poder estudiar el árbol genealógico de la persona. Se estudia el árbol genealógico de la persona, principalmente se hace foco en los nombres, por ejemplo, podemos tener nombres muy parecidos, a veces inclusive por tradición se nos pone los nombres parecidos a un padre o a un abuelo, ¿no? Y con ello, de alguna manera, nosotros cargamos con parte de esos conflictos que ellos han vivido, con esa carga emocional, con esa carga de situaciones que no han podido resolver, y muchas veces se dice que uno va repitiendo las historias, ¿no? Como quizás repetí la historia de mi padre o repetí la historia de mi abuelo, ¿por qué se da esta situación, no? Por esa lealtad inconsciente que uno le guarda a ese ancestro, también, digamos, a veces nos ligamos por fecha de nacimiento, que uno lo estudia, que tiene que ver con ciertos meses determinados del año, en que somos compatibles o fieles a tal o cual ancestro, fechas de aniversarios, algunas profesiones que son idénticas, ejemplo, no sé, mi padre fue médico y yo también soy médico, bueno, por varias, digamos, similitudes y lealtades, nosotros estudiamos con qué ancestro esta persona es afín, ¿no? Y cuando descubrimos eso, también descubrimos quizás, digamos, cómo esta persona viene a repetir la historia para vivir los mismos acontecimientos y de alguna forma poder trascenderlos, como quizás no lo hicieron nuestros ancestros, y poder repararlo, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Ponele que uno tuviera un abuelo o un padre alcohólico, ¿no? Y uno se estudia que en el árbol esa persona es afín a su abuelo o a su padre. Pero esa persona en su vida no quiere tomar una gota de alcohol, ¿sí? Se entiende que viene a reparar esa situación, viene a sanar al árbol genealógico, ¿sí? Porque cuando hay ciertas situaciones, digamos, nocivas para el árbol, generalmente siempre vienen algunos ancestros a tratar de reparar eso, ¿no? Como para poder sanar al árbol. Bueno, es bastante interesante todo esto, ¿no? Porque, digamos, uno al poder estudiar el árbol, luego uno va entendiendo muchas situaciones de por qué me pasan ciertas cosas, por qué repito la misma historia, quizás por qué no solo repito la misma historia, sino la misma forma de enfrentar el problema, ¿sí? Con el mismo temor, con la misma inseguridad, ¿no? Entonces hay muchas situaciones, como te decía, que con esta terapia se pueden resolver, y no solo son enfermedades físicas, sino también problemas emocionales. Por ejemplo, no sé, inestabilidad de pareja, ¿por qué no puedo conseguir pareja? ¿Por qué me va mal con las parejas? O por qué quizás no pueda concebir, por qué se dan esto de la infertilidad, de no poder concebir o quedar embarazado, o por qué por ejemplo, tengo inestabilidad laboral, yo quizás, no sé, una persona que tiene títulos, estudia, tiene una capacitación enorme, pero sin embargo no puede quedarse fijo en un trabajo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver muchas cuestiones con la historia del clan ancestral, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, algún abuelo que haya perdido, haya tenido pérdidas económicas, entonces generalmente digamos, de alguna manera se enquista en el inconsciente de esa persona, no, mejor no tener dinero para así no sufrir pérdidas y caer en la depresión, ¿no? Entonces quizás más adelante algún nieto viene de alguna manera a revivir esto, a revivir esta situación y dice, ¿cómo puede ser? Yo tengo toda la capacitación y sin embargo no tengo dinero, no puedo conseguir dinero.
y es generalmente porque digamos, sus ancestros inconscientemente han programado de nivel mental mejor no tener dinero porque esto causa la desgracia de la familia, ¿no? Te doy ejemplos como para que puedas ir entendiendo un poco eh, cómo es la situación en general, ¿no? Excelente, excelente, muy bien. Cintia, ¿por qué es tan importante entender el transgeneracional? Bueno, justamente por lo que te decía, ¿no? Poder entender el transgeneracional tiene sumamente implicancia por el estudio de tu árbol, ¿no? De la terapia generalmente se piden ciertos datos a la persona, como te decía, la fecha de nacimiento, los nombres, las profesiones, y después generalmente se estudia bastante lo que son los secretos familiares, lo que son los tabúes dentro de una familia, que siempre hay secretos familiares, quizás por situaciones que, bueno, mismo por la sociedad no está lindo o bueno contarlas, o mejor que quede dentro de la familia para que nadie se entere. Como ejemplo te doy, por ejemplo, no sé, que puede haber suicidios, abortos, asesinatos, eh, infidelidades, hijos no reconocidos, muertes por accidentes, bueno, un montón de incestos, abusos, eh, todo aquello, viste, que en una familia no generalmente se guarda, no se dice, y bueno, esto de alguna manera pesa en el árbol genealógico porque algún descendiente seguramente va a tener que cargar con estas situaciones para poder resolverlas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un secreto, justamente, porque a ver, ¿cómo es que se forma el conflicto en la persona? ¿Cómo es que esa persona, digamos, de alguna manera se le genera un trauma que luego a nivel de sus descendientes tiene implicancia? Porque esa persona vive la situación en silencio, ¿sí? No la cuenta. Vamos a poner como para darte un ejemplo un abuso, ¿no? Un chico que sufrió un abuso de parte, no sé, por ejemplo, de un tío en la familia, ¿no? Y el niño jamás lo contó. O si la madre se enteró, no lo pudo decir, lo vivió en mucha soledad, ¿no? Lo vivió como algo que apareció de golpe, ¿no? Como algo intempestivo, como algo que no fue de alguna manera previsto, ¿no? Todas estas circunstancias hacen que la persona se le genere un conflicto a nivel mental o a nivel psicológico, y que esto, por supuesto, por la fuerte connotación que trae, de alguna manera, por supuesto está implicado digamos, su cuerpo emocional, por así decirlo, sus emociones, y esto, bueno, le genera un trauma a la persona, que no solo, digamos, le dura durante la vida de la persona, si esta persona no lo puede procesar, no lo puede decir o no lo puede trabajar, sino que inclusive puede pasar a su descendencia, ¿no? Y esta situación se puede repetir en él o en otros descendientes, ¿no? Como para de alguna manera, sanar el árbol, como te digo, ¿no? Como te venía explicando, ¿no? Porque generalmente siempre lo que se trata el ser humano es de sanar el árbol, ¿no? Sanar el árbol genealógico y que estas cuestiones digamos, estos secretos de alguna manera se puedan reparar, ¿no? Eso creo que es el fondo más importante de la terapia. Un poquito. Sí. Bueno, ¿de qué modo afecta a nuestra vida el proyecto, el sentido que tenían nuestros padres? Bueno, claro, el proyecto, nosotros de la terapia de biodecodificación llamamos proyecto a sentido, quizás al proyecto que tenían nuestros padres a nivel inconsciente, ¿no? Esto no es a nivel consciente de la persona, sino es a nivel consciente. ¿Qué es lo que esperaban nuestros padres de nosotros con nuestro nacimiento? ¿Sí? Esto generalmente tiene un lapso que se da entre los 9 meses anteriores al nacimiento, o sea, los 9 meses de gestación, que es el periodo gestacional, hasta los 3 años, hasta luego de nacer el niño, hasta sus 3 años.
porque se entiende que durante este lapso el niño, el bebé, está muy unido a la madre principalmente, al padre también, pero a la madre a nivel de lo que fue el embarazo y haberlo tenido dentro de su vientre, y en la unión de la lactancia y todo lo que implica esos primeros momentos de unión con la madre, que quien más tiene que protegerlo, ¿no? Y generalmente, inconscientemente, los padres todos han tenido, de alguna manera, un proyecto para sus hijos. Un proyecto que quizás no es consciente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Esos padres que dicen, bueno, este niño va a ser el que nos va a cuidar cuando nosotros seamos viejos. ¿Sí? Cuando ya seamos ancianos, este hijo nos va a cuidar y va a velar por nuestra salud y nuestro bienestar. Bueno, eso es un proyecto sentido. ¿Sí? A eso le llamamos proyecto sentido. Y a esos hijos los llamamos, por ejemplo, hijos bastón, ¿sí? ¿Por qué se les llama hijos bastón? Porque son los hijos en que los padres, digamos, se apoyan, o se van a apoyar cuando sean ancianos, ¿sí? Y esto trae toda una carga a nivel inconsciente para el hijo, ¿sí? Porque el hijo, de alguna manera, toma ese proyecto sentido inconsciente de sus padres y va a tomar esta carga como si fuera un contrato. Un contrato como si hubiera firmado un contrato. O sea, ese hijo se va a quedar con sus padres, generalmente quizás no pueda formar familia, o sí pueda formar familia, pero esté más pendiente de su familia de origen que de su familia, la familia que ha formado. Va a estar siempre cuidando de esos padres, que eso no está mal, ¿sí? O sea, eso no está mal, no estamos diciendo que, digamos, los hijos no tienen que cuidar de los padres cuando sean ancianos, pero no si le es como una carga para la persona, lo genera un sufrimiento, le genera una situación de no poder ser libre para poder elegir o para poder ser feliz en su vida, ¿no? Porque estas personas generalmente, estas personas lo toman como una carga, ¿no? Lo toman como un peso, como una responsabilidad, ¿no? Quizás no como una elección de decir, bueno, me gustaría cuidar a mis padres, ¿no? Porque justamente porque se dio desde un proyecto sentido. O sea, lo que se quiere traducir con esto es que en realidad los padres son los que eligen lo que quieren que el hijo haga, y no parte del mismo hijo el querer realizar esa tarea. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia. Entonces, Sí, sí. el problema es cuando, digamos, la persona lo toma como una carga o como una responsabilidad a nivel inconsciente y no es feliz haciendo lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, puede haber otro proyecto sentido, puede ser, por ejemplo, no sé, un padre que tiene una empresa y que quiere que el hijo se haga cargo de esa empresa, ¿sí? Que su hijo se haga cargo de la empresa que él ha formado, ¿no? Entonces ya desde ese nacimiento ya digamos, lo concibió así al hijo, ¿no? Pensando que ese hijo va a ser el responsable y el que va a heredar la empresa que él con tanto esfuerzo ha creado, ¿no? Bueno, es una carga para el hijo, eso es un proyecto sentido, ¿no? Quizás el hijo desea hacer otra cosa, no quiere hacerse cargo de la empresa del padre, quizás desea, no sé, ser arquitecto, por ejemplo, o dedicarse, no sé, a una labor del campo, no sé, para decirte cualquier ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros estudiamos esto, el proyecto sentido, porque es muy importante poder, de alguna manera, eh, esa carga que esa persona siente, poder sanarla, ¿no? Como para que esa persona pueda ser libre y pueda decidir desde ella misma, ¿no? No por una imposición o por una cuestión inconsciente de sus padres que han proyectado cómo quería que fuera la vida, ¿no? Entonces, bueno, de ese punto es tan importante el proyecto sentido y también muchas situaciones. También te puedo dar, por ejemplo, una persona que, no sé, que estudia en la facultad, por ejemplo, para una carrera y le es muy complicado quizás a la hora de rendir los exámenes, ¿no? Sufre muchísimo a la hora de rendir los exámenes, tiene unos nervios totales, muchas veces no se puede presentar porque se siente muy mal. Bueno, esto tiene total implicancia con el proyecto sentido, porque se traduce como que el primer examen que una persona tiene que pasar en la vida es el canal de vida, ¿no? De la madre, poder nacer, ¿no? Esa como es el primer examen o la primera situación que una persona tiene que enfrentar cuando nace, ¿no? Bueno, si la madre en ese momento, el parto lo sufrió muchísimo, tenía muchos nervios,
se sentía muy mal, quizás no tenía la paz como para poder, digamos, encarar ese momento de una forma quizás más tranquila. Bueno, muchas veces se da que el niño a resentir en el vientre y en ese momento tan importante de unión con la madre, que es su nacimiento, generalmente en otras situaciones en las que inconscientemente sienta que tiene que otra vez rendir un examen, otra vez pasar una situación en la cual tiene que salir bien, porque en este caso es vivir, lograr vivir, para esa persona es sumamente complejo, ¿no? Se resulta sumamente complejo porque vuelve a resentir esas mismas sensaciones y esa misma situación que ha vivido su madre durante su parto. Esto es Genial, un muy ejemplo, bien. ¿no? Como para que se entienda de qué habla, de qué trata todo esto, ¿no? Sí, es muy importante. Estás hablando, lo que pasa es que a veces los que no entendemos de esto pues no le damos importancia, pero es súper, súper bueno. Bueno, pues, ¿qué tipo de conflictos y problemas se pueden sanar con la biodescodificación? Sí, mira, como te decía, esto es bastante amplio, ¿no? Como habíamos hablado de una forma, que nosotros tomamos una forma integral a la persona, generalmente se puede sanar todas las dolencias, tanto físicas, enfermedades físicas, como situaciones emocionales, ¿sí? No sé, por ejemplo, desde, no sé, la bipolaridad, la depresión, no sé, lo que se llama ahora generalmente ataques de pánico o fobias, después enfermedades de todo tipo, no sé, de diabetes hasta cáncer, hasta tumores, cuestiones ginecológicas, bueno, alergias, problemas digestivos, circulatorios, bueno, todo lo que vos te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque como te decíamos antes, todo tiene implicancias de lo emocional, ¿sí? O sea, no es que la enfermedad aparece porque aparece casualmente, porque algo empieza a funcionar mal en el organismo, ¿sí? Sino porque se dan ciertas leyes biológicas que generalmente la mente de la persona utiliza, ¿sí? Como para generar esa enfermedad por una situación, para resolver una situación emocional. Te doy un ejemplo. Muchas veces sucede que una persona no quiere ir a trabajar a su ambiente laboral porque quizás no se lleva bien con su jefe o tiene algunos problemas en su trabajo. Bueno, la persona empieza a sentirse mal, está durante un tiempo así, generalmente puede pasarle que, no sé, una quebradura, ¿sí? O alguna situación traumatológica importante que le impida ir a trabajar, ¿sí? Con esta situación, la persona con un yeso, con una rehabilitación de 1, 2, 3 meses, 6 meses, depende de la situación, ¿qué resuelve? No ir a trabajar, porque no puede movilizarse, ¿sí? Entonces, generalmente, a nivel inconsciente, el cerebro humano genera situaciones como para, de alguna manera, resolver conflictos que no, digamos, desde su mente no puede resolverlos, porque no le encuentra salida, ¿sí? No encuentra salida. En cambio, quizás con esta situación física, bueno, la persona realmente está impedida de algo, ¿no? Está impedida de no poder ir a trabajar, no de transitar, de no poder salir de su casa, ¿no? Te doy ejemplos, como para que se pueda entender realmente cómo es la situación, ¿no? Y después cada emoción o cada situación, la estudiamos, está relacionada con una enfermedad. Por ejemplo, la diabetes, como para que te des una idea, generalmente está relacionado con el poco amor en la familia, ¿sí? Han sido familias que han sido inexpresivas, que los niños quizás no han recibido amor o mucho afecto, porque han sido quizás familias en las cuales el tema de la expresión de cariño, los abrazos, los besos, las palabras afectuosas generalmente se han dejado a un lado y quizás ha sido una educación quizás más rígida, ¿no? Más estricta, más aplicando bastante disciplina, ¿no? Bueno, todo esto se ha dado a lo largo de las generaciones, ¿no? Han pasado así, unos abuelos han educado a sus padres a sus hijos y así, ¿no? Y generalmente luego en algún momento una persona de la familia tiene diabetes, ¿no? Porque la diabetes tiene que ver con la dulzura, ¿no?
situación, ¿no? Del poco afecto. Y bueno, de alguna manera se traduce en lo que es una diabetes, ¿no? Con todas las implicancias que eso lleva, ¿no? Después, por ejemplo, las alergias se toman como realidad que no son enfermedades las alergias, sino que generalmente se puede dar por una situación que una persona vivió en cuanto a una separación traumática, ¿sí? Por ejemplo, una separación traumática de una pareja o de algún padre que ha fallecido o de algún hijo que se haya ido al exterior. Te doy muchos ejemplos para que puedas entenderlo, ¿no? Esa persona ha sufrido esa separación de una manera traumática, no lo ha podido superar, no lo ha podido digerir, quizás ha sido, digamos, quizás hubo algún condimento de injusticia dentro de esa separación, ¿no? Y que esa persona lo sufrió y no tuvo cómo expresarlo, cómo procesarlo. Bueno, generalmente se puede dar en alergias, ¿sí? En alergias de diferentes tipos, ¿no? La alergia, porque todo lo que tiene que ver con la piel tiene que ver con el contacto y tiene que ver con situaciones de separación, ¿no? Por ejemplo, una alergia en la piel tiene que ver con eso, ¿sí? Con situaciones de separación en la cual la persona no quiso que así fuera, donde ha habido una injusticia de por medio, y bueno, a lo largo del tiempo se traduce en una alergia. Pero bueno, generalmente cuando la persona puede encontrar el conflicto, puede entenderlo, se hace todo un proceso de desprogramación del conflicto, y después se hace otro proceso de programar lo que realmente se desea, con diferentes técnicas que se utilizan en la sesión. La persona logra poder salir de lo que es ese tipo de alergia, ¿no? Bueno, así te puedo dar mil ejemplos en cuanto a diferentes tipos de enfermedades o diferentes tipos de situaciones, ¿no? Genial, excelente. Vamos a la última pregunta y luego las personas que nos están viendo pues pueden preguntar algo, pues me pueden preguntar y les contesto, ¿vale? Sí, perfecto, no hay problema. Cintia, ¿en qué consiste una sesión de biodecodificación? Bueno, mira, generalmente por la situación a nivel de pandemia, a nivel mundial, lo estamos haciendo a nivel online, ¿sí? Es a través de la plataforma Zoom, por lo menos aquí en Argentina lo utilizamos a través de esa plataforma. Puede también ser por videollamada de WhatsApp, depende de la persona como lo desea, como lo quiere. Generalmente la sesión dura aproximadamente 1 hora y media. Previamente se le pide datos a la persona en cuanto a su árbol genealógico, datos específicos de situaciones de sus ancestros, fechas, nombres, profesiones, todo lo que esa persona pueda recabar de información en cuanto a su árbol genealógico, ¿no? Y se hace un estudio previo del árbol genealógico, dependiendo, por supuesto, de la situación y del conflicto que esa persona plantea, ¿no? Por ejemplo, una persona plantea la situación de, por ejemplo, de inestabilidad a nivel afectiva de pareja, ¿no? Bueno, entonces se va a tratar de buscar dentro del árbol qué ancestros han padecido situaciones similares, y también se estudian, como te decía antes, otros datos del árbol que tienen que ver con esas situaciones específicas. Y luego, bueno, por supuesto, mediante una charla, una conversación, también con técnica de programación neurolingüística que se aplican en la misma sesión, con lo que es la introspección a nivel inconsciente. Se trabaja mucho con el inconsciente de la persona, con diferentes técnicas, como para que el inconsciente mismo revele la información, porque muchas veces la información está oculta, ¿sí? En esto tiene bastante parecido quizás a una sesión psicológica a nivel, cuando se trabaja a nivel inconsciente, ¿no? No clínica, sino por ejemplo todo lo que es de la rama de Carl Jung, ¿no? Que trabajaba muchísimo con lo que es el inconsciente de la persona, ¿no? Y también, dependiendo también de la situación, se puede aplicar otra técnica de lo que es la hipnosis regresiva, para poder quizás ir a una situación traumática de la persona quizás en su infancia, ¿no? Que haya repercutido y haya generado situaciones de traumas en esta vida, ¿no? Así que bueno, dependiendo de la enfermedad o del conflicto emocional que la persona presente, se ve ahí qué técnicas se aplican para el caso, que son variadas,
y también, por supuesto, se complementa con lo que la persona cuenta de su historia y con el estudio de su árbol genealógico, ¿no? Así que por eso, como te contaba, es de forma integral, se analiza y se estudia a la persona, ¿no? Bueno, pues por mi parte creo que hemos terminado. Todas las personas que están conectadas, si le tienen alguna pregunta para Cintia, le escriban ahí o Sí, quien quiera preguntar, yo no tengo ningún problema, cualquier situación que quieran preguntar. Bueno, y también decirte, bueno, que bueno, digamos, desde el lugar que lo hago es desde Indesanet, sí, que es, lo tengo, por supuesto, en Instagram o en Facebook, en Twitter, me pueden seguir, también como Cintia Neves. Y bueno, si quieren conectarse conmigo también a través de las redes, no hay ningún problema, como para poder consultar o preguntar. Yo no tengo ningún drama como para evacuar esas dudas o esas consultas. Genial, ha sido estupendo. La pena es que yo tengo aquí doble eco y no sé de dónde me viene. Se ve que tengo alguna aplicación del coche y me está haciendo la viñeta. Pero bueno, lo tuyo se ha entendido perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo el espacio, y bueno, poder conectarme también con España, porque bueno, yo tengo doble nacionalidad en realidad, soy argentina y tengo la nacionalidad portuguesa, mi papá era portugués, así que bueno, hay una conexión allí con Europa importante, así que bueno, nada, súper agradecida y a vos y al espacio para poder hablar de estos temas que son tan interesantes, ¿no? Agradecida a ti, Cintia, porque la verdad que te ofreciste a hablar conmigo y estoy muy contento de poder haberlo hecho. Y estas son las cosas del directo. Claro, Que por haya. supuesto. Por supuesto. Así que nada, muchas gracias y seguimos en contacto. Y a todas las personas que nos ven, pues darle las gracias por haber estado este momentito con nosotros. Por supuesto, muy agradecida a todos los que nos están sintonizando aquí en Instagram. Un saludo para todos ellos y bueno, bienvenidos para cualquier consulta o pregunta que quieran realizar. Venga, pues nada, nos vamos a despedir y hasta el próximo live, Cintia, ¿vale? Muchas gracias y un placer haber hablado contigo. Igualmente, Jesús, igualmente para vos y un saludo también para todos los quienes nos sintonizan. Venga, Gracias. pues muchas gracias, chao. Chao, Hasta la gracias. próxima. Adiós. Chao.